Bien, alabado sea el Señor. Amén. Pues la verdad que, como siempre, un honor y una bendición de poder estar aquí un día más, una semana más, compartiendo pues de lo mejor. Y cuando hablamos de lo mejor, hablamos de su palabra y todo lo que ella entraña dentro de sí misma. Amén. Creo, hermanos, que yo lo comentaba esta mañana con el siervo, que en el Señor no hay casualidades, sino que en el Señor todos son propósitos que están perfectamente elaborados en su mente soberana y omnisciente, y los propósitos del Señor tienen como fin siempre bendecirnos de una forma gloriosa y poderosa. Amén. Y creo que esta no es una reunión que surge de un hecho casual o aleatorio, sino que es un propósito. Es un propósito de Dios. Amén. Y en los propósitos del Señor siempre hay bendición. Amén. Bueno, pues hoy me gozo de ver al hermano Rodrigo, al hermano Juan, amén, compartiendo este culto conjuntamente con todos. Y yo, sin más preámbulos, yo quisiera seguir con lo que no pudimos terminar la semana pasada. Así, a bote pronto, me gustaría planear, haciéndoles un resumen de lo que más o menos estuvimos tratando, para refrescarles un poquitín la memoria, y entremos en lo que eran los rangos angelicales. Amén. Ustedes saben que estamos en la segunda parte del discipulado, donde en la primera parte estuvimos tratando cómo hacer frente a los enemigos del mundo espiritual, y en esta segunda parte, que ya con esta creo que es la segunda o la tercera semana, estamos tratando qué características y qué personalidad y qué identidad tienen esos enemigos del mundo espiritual que no vemos, pero que son tan reales como las cosas que vemos. Amén. Y estuvimos hablando de que dentro del mundo espiritual hay ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Estos son los 4 rangos que se reconocen oficialmente a la luz de la revelación que la Escritura nos da con respecto al tema que nos ocupa hoy. Estuvimos tratando de que cuando hablamos de ángeles, de arcángeles, de serafines y de querubines, podemos decir que son rangos del mundo angelical que pueden existir tanto en el mundo espiritual bueno como en el mundo espiritual malo. Amén. ¿Por qué? Y estuvimos recordando que, como muestra un botón, uno de los rangos más poderosos del mundo angelical, que es el querubín, lo vemos en el cielo, pero también lo vemos en el mundo de las tinieblas como uno de los ángeles que orquesta el mundo de los demonios. Estuvimos hablando que era un ángel, en el original venía como ángelo, y no es otra cosa que un mensajero que está al servicio de Dios para ejecutar su justo juicio y para llevar mensajes de forma puntual a quien Dios le envía. Luego estuvimos hablando de lo que era el arcángel, amén, y estuvimos hablando que la palabra arcángel en el original viene como príncipe, amén. Un arcángel es un príncipe, y concretamente el material más copioso y más abundante que tenemos con respecto a este rango es el arcángel Miguel, donde aparece en diferentes escenarios y ventanas bíblicas, y nos da un pequeño atisbo de qué es un arcángel. Cuando hablamos del arcángel, concretamente del arcángel Miguel, estuvimos hablando de que el arcángel Miguel era, dentro de lo que son los príncipes del mundo del arcángel, él era un principal príncipe, porque así lo dice, si no mal recuerdo, Daniel en el capítulo 10, versículo 13, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, y ahora dice la palabra, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, ¿vale? Quiere decir que pareciera ser que el arcángel Miguel, dentro del rango del mundo del arcángel, es uno de los principales y uno de los más destacados. Se le reconoce en la teología como un gerifalte, quiere decir, estamos hablando de un ser que es el que está encargado concretamente de esa sección. Amén. No sé si recordará que estuvimos hablando que solamente del mundo angelical aparecen con nombre
un ángel y aparece con nombre un arcángel. Amén. Con nombre aparece el ángel Gabriel y con nombre dentro del mundo del arcángel aparece el arcángel Miguel. Y estuvimos hablando por coherencia, amén, de que creemos que no tan solamente ostenta un nombre propio el ángel Gabriel y ostenta un nombre propio el arcángel Miguel, teniendo un Dios tan infinitamente profundo, insondable y maravilloso. Porque si dice la Escritura, que estuvimos recordando el texto, que ahora no podemos memorizar la cita, que Dios llama a cada una de las estrellas por su nombre y las conoce. Y cuando hablamos de las estrellas, hablamos de un número que nuestra mente finita no tiene capacidad de precisar porque no lo podemos manejar en este momento. Si las estrellas tienen nombre, ¿por qué no decir que aunque la Biblia no nos revela el nombre de cada uno de los millones y millares de ángeles que aparecen en la Escritura, no lo van a ostentar a la misma forma que el arcángel, que el querubín y que el serafín? Amén. Estuvimos hablando que era un arcángel. Amén. Y en la Biblia, un arcángel, lo vemos que una de las funciones principales que la Biblia nos revela con respecto a él, a diferencia del querubín, es que el arcángel es un guerrero de intervención y de acción, y el querubín es un guerrero de posición, que ahora lo vamos a entender. ¿A qué me refiero de que el arcángel es un guerrero de acción y es un guerrero de intervención? Cuando lo vemos en las diferentes escenas bíblicas, cuando él se enfrenta al príncipe de Persia, cuando a la mitad de la semana de la gran tribulación, la Biblia dice en Apocalipsis, en el capítulo 12, de que habrá una guerra de Miguel con sus ángeles contra el dragón y sus secuaces, y la Biblia dice que serán relegados de lo que son las atmósferas celestes en las cuales habitan legalmente en este momento, confinados a lo que es este pequeño y diminuto planeta llamado Tierra. Y también lo vemos en otra escena bíblica cuando el arcángel Miguel tiene un enfrentamiento fito a fito contra Satanás, que Jehová Dios lo reprenda, disputándose el cuerpo de Moisés. Luego entonces vemos que los arcángeles, siempre que aparecen en la Escritura, aparecen haciendo una acción de intervención en contra de toda obra del enemigo, siempre mandada, organizada por Dios. Ellos no hacen nada que esté fuera de la orden y de la soberanía de Dios. Amén. Esa es la función principal de un arcángel, un guerrero de acción y un guerrero de intervención para conservar y preservar todo lo que Dios ordena que se ordene, o sea, que se conserve y que se preserve. Hay una expresión que no la pudimos terminar y que aquí ya empezamos en lo que nos ocupa hasta que nos dé tiempo hoy. Y es que cuando hablamos de los arcángeles, vemos que son seres extremadamente poderosos, de tal forma que me llama mucho la atención en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y el versículo 16, el apóstol San Pablo, por la revelación del Espíritu Santo, da una expresión intentando animar, lo cual consiguió, a la iglesia de Tesalónica, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16, y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá. Y es esa voz la que da lugar al evento portentoso y singular de lo que todos por la fe estamos esperando, que es lo que conocemos comúnmente como el arrebatamiento. Amén. A esa voz, en el argot de la teología, se le llama la voz tridimensional de Dios, porque se escuchará voz de arcángel, voz de mando y trompeta de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que en el día del arrebatamiento sonará la voz de un arcángel, sonará una trompeta y sonará una voz de mando. Tenemos que decir que con respecto a este tema es un versículo un tanto ambiguo y de difícil interpretación, pero la inmensa mayoría de los que se acercan a la palabra, la escudriñan y la investigan, llegan a esta interpretación que yo les voy a dar hoy.
¿Por qué aparece aquí la voz del arcángel? Hilamos este tema porque al hablar del personaje es necesario intentar aclarar el por qué aparece aquí la voz del arcángel. Mire, cuando en la Biblia aparece voz de mando, se está refiriendo a la voz autoritaria de Dios. Ustedes saben, igual que yo, que la palabra de Dios nos pone de manifiesto y de relieve que por medio de su voz autoritaria, por medio de su palabra creativa, Él tiene la capacidad de crear de donde no hay. Amén. Él es el único que tiene la capacidad de llamar las cosas que no son como si fueran. Por eso encontramos en Hebreo, en el capítulo 11, versículo 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituidos y el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso tan solamente puede ser una realidad práctica por medio de la voz autoritaria, por la voz de mando de Dios. Y como ejemplo lo podemos ver en el Génesis, cuando dijo Dios por su palabra: produzca la tierra hierba verde y árbol que dé fruto. ¿Había hierba verde? No. ¿Había árbol que dé fruto? No. Pero por la voz de mando, de lo que no había, empezó a haber. Lo que no existía empezó a aparecer en el mundo existencial. De la misma forma con las lumbreras, de la misma forma con aquel hombre que había perdido la mano, que se le había secado y le fue restaurada nuevamente, porque la voz de mando tiene la capacidad de crear de donde no hay. ¿Qué significa la voz de arcángel? Hemos visto en la Escritura que la voz de arcángel es la función del arcángel, uno de los principales desarrollos que tiene el arcángel es luchar contra Satanás y contra su obra, contra su imperio y contra su gobierno. Lo vemos en lo que hemos comentado con anterioridad, cuando está enfrentándose contra Satanás por el cuerpo de Moisés, cuando lucha contra Satanás a la segunda mitad de la semana para relegarlo de las esferas celestes y confinarlo y limitarlo a la tierra, y también cuando tiene que luchar contra el príncipe de Persia para que la respuesta llegara a Daniel. Son guerreros de intervención que luchan contra la obra, el imperio y el poder de Satanás. Y también podemos ver que cuando hablamos de la trompeta en la Escritura, amén, cuando hablamos de la trompeta en Israel, el shofar, amén, tenía diferentes funciones. Era un llamamiento a la guerra, era un llamamiento a la santa convocación, pero el uso más común de la trompeta era en Israel para anunciar que venía un nuevo día, un nuevo amanecer. Siempre que amanece en Israel, en el antiguo Israel, se tocaba el shofar, se tocaba la trompeta, y eso estaba significando que entrábamos en una nueva esfera, entrábamos en un nuevo día y venía un nuevo amanecer para la nación. Quiere decir que cuando en el día del arrebatamiento suene la voz de arcángel, pareciera ser que la interpretación es esta: es que el imperio de la muerte, que durante siglos y años ha tenido bajo su dominio el cuerpo de santos creyentes encerrados en sepulcros, no tendrá más remedio que retroceder, amén, y dejar lo que durante tanto tiempo ha estado poseyendo sin que le perteneciera. Cuando suene la voz de mando, aquel cuerpo que ha entrado en una profunda descomposición molecular como consecuencia del paso del tiempo, por medio de la voz de mando de aquello que ya solamente quedan 4 cenizas, Dios hará un cuerpo nuevo, con una naturaleza nueva, que es un cuerpo glorificado, preparado para vivir en la eternidad. Y cuando suene la trompeta de Dios, es que Dios nos está diciendo a esos que hemos sido liberados del imperio de la muerte, a esos que hemos recibido el cuerpo glorificado, entramos en un nuevo amanecer, entramos en una nueva esfera, entramos en una nueva dimensión, nos vamos con Él. Amén. ¿Cuántos están esperando ese momento tan glorioso y tan maravilloso? Cristo viene pronto. Amén. Y lo tenemos que esperar. De una forma o de otra, aunque el problema que vivieron los tesalonicenses
por aquella confusión, que pensaron por algún momento que aquellos que la muerte los sorprendieran ya no iban a tener la oportunidad y la prerrogativa de poder participar de ese evento tan maravilloso del arrebatamiento, podemos ver que la Biblia nos dice que nada más lejos de la realidad. Cuando suene la voz del arcángel, el imperio de la muerte, que está en este momento atando, que está abrazando el cuerpo de los santos creyentes que se encuentran encerrados en los sepulcros, no tendrá más remedio que soltar. Amén. Cuando suene la voz de mando, Dios creará un cuerpo nuevo, y cuando suene la trompeta de Dios es que Dios nos está diciendo que ha llegado la hora, que ha llegado el momento, que ha venido el nuevo amanecer de la eternidad, que aquellos por la fe estamos esperando. Amén. Hemos hablado del ángel, hemos hablado del arcángel, y me gustaría hablarle, dentro de lo que podamos, algo del serafín. Amén. ¿Qué es un serafín? La palabra serafín en el original viene como saraf, que viene a decirnos que es ardiente. Quiere decir que uno de los ministerios más claros del serafín es que son diseñados para la adoración. Amén. El serafín es un ser espiritual diseñado para la adoración. Me gustaría darle una base bíblica a lo que estamos hablando, donde Isaías en el capítulo 6, versículo 1 hasta el 3 dice, por encima, en una de las visiones que él ve, dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Amén. Estos son ángeles que la Biblia le da el apelativo de serafines, con unas características corpóreas dentro del mundo angelical, porque tenemos que decir que los ángeles que se quedaron poseen cuerpo angelical, a diferencia a los que no se quedaron, que le fueron quitados, por eso se convirtieron en espíritus que pueden poseer. ¿Entendió? Lo explico otra vez. Los ángeles tienen cuerpo angelical, tanto el serafín como el querubín como el arcángel. Ángel, arcángel, serafín, querubín tienen cuerpo angelical. Vale. Cuando hablamos del serafín, una de las características que nos da del cuerpo es que tiene 6 alas. Un fogonazo que la Biblia nos permite ver. Decimos que los que se rebelaron dentro del mundo espiritual de las tinieblas, hablando tanto de ángeles como de serafines como de querubines, les fue quitado el cuerpo espiritual y angelical que originalmente tenían, y fueron desposeídos de él. Eso supone para un ángel algo detrimental y degradante. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque un ángel bueno no puede poseer. ¿Saben ustedes por qué un ángel no puede poseer? Porque tiene cuerpo angelical. Sin embargo, un espíritu, un demonio, sí puede poseer, porque el cuerpo que originalmente tenía le fue quitado. De tal forma que hay un versículo que ahora no puedo recordar, pero sí que se lo puedo relatar, con respecto a lo que hablamos, que nos arroja mucha luz. Dice, porque el diablo se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué dice que el diablo se disfraza? Porque el cuerpo que originalmente le pertenecía por antonomasia y por derecho le ha sido quitado. Ya no lo tiene. Puedo tomar imagen, puedo tomarlo como un disfraz, pero no como un cuerpo original. Amén. Por eso vemos que los espíritus que fueron desposeídos del cuerpo que originalmente tenían, la Biblia dice que andan buscando por tierras desiertas y áridas un lugar donde poder entrar. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados al cuerpo que originalmente tenía, pero que les fue quitado. Amén. Cuando hablamos del serafín, decimos que los serafines
Son seres espirituales que fueron diseñados originalmente por Dios con un cuerpo angelical y con un ministerio preciso y conciso de adoración. ¡Qué bien! No hay nada que le encante a Dios más que la adoración. Amén. De tal forma que creó serafines con el fin y el propósito de que constantemente, de forma permanente e inalterable, sin preludio ni intermedio, estuvieran dándole adoración momento a momento, minuto a minuto, segundo a segundo. No hay nada que le encante a Dios más que la adoración, tanto en el mundo espiritual como en el mundo material en el cual vivimos. De tal forma que nuestro Señor Jesucristo, de forma categórica, expresa y dice, porque Él está buscando aquí a gente que le adore. Amén, porque allí ya lo tiene, pero necesita que aquí también una iglesia disponga su corazón a inquirir en el mundo de la adoración. Amén. Hay algo que me gustaría explicarle, hablando de forma hipotética, decirles que cuando entramos en el mundo de los ángeles, en el mundo de los espíritus, pues tenemos y esgrimimos y manejamos un material muy carente, muy escaso. En algunos momentos la documentación o la interpretación que hacemos de la documentación que tenemos, la tenemos que basar en una interpretación lógicamente coherente. Amén. Porque no tenemos un soporte bíblico para decir así es. Pero cuando hablamos del mundo de serafín, no queda lugar a dudas que son seres creados para la adoración. Esa es la función principal del serafín. El arcángel es un guerrero de intervención, el ángel es un mensajero y el serafín es un adorador. Amén. Pero hay algo que me gustaría explicarle, que se encuentra en Apocalipsis en el capítulo 6, versículo 6 hasta el 10. Y dice el apóstol Juan, dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, atención a esto, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro y el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila como volando. El tema de los 4 seres vivientes ha sido siempre un tema un poquito complejo con respecto a identificarlo de forma precisa y concisa. Pero lo que sí que es una realidad es que no son seres materiales. Los 4 seres vivientes son seres espirituales. Digo más, seres espirituales que pertenecen al mundo angelical. Y esto lo podemos corroborar cuando vamos introduciéndonos en la descripción que el apóstol, por la revelación del Espíritu del Señor, nos da con respecto a ellos, y dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, ¿vale? Cuando hablamos de esta característica concreta de los 4 seres vivientes, es una característica paralela con respecto a la descripción de los serafines. Tenían 6 alas. Y la función de los 4 seres vivientes era esta, dice, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y dice, y no cesaban día y noche delante del trono de Dios de decir, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Quiere decir que si nosotros observamos la descripción de los 4 seres vivientes y la función que desarrollan, tenemos que decir que tienen corpóreamente un paralelismo al serafín y una función que va muy afín a lo que es la función de un serafín. Porque ¿qué es lo que hacen los 4 seres vivientes? Lo mismo que están haciendo los serafines. De tal forma que los que entienden un poco de la materia dan una interpretación coherente. No tenemos un soporte legal para poderlo afirmar y refrendar, pero sí que es una teoría coherente lo que os voy a decir. Dicen que los 4 seres vivientes son directores dentro del mundo del serafín que se encargan de perfilar
con excelencia la adoración que se le tributa al que está en el trono. Quiere decir que los serafines no llegan cada uno y se colocan de la forma que les parece y se ponen allí a decir santo, santo, santo. Dios le encanta tanto la adoración. Es algo tan importante para Él. Es tan sustancialmente determinante la adoración que no se puede hacer de cualquier forma y de cualquier manera, sino que se tiene que hacer con una excelencia, con una reverencia que nuestra mente finita no tiene capacidad para poder definir. Y los que entienden en la materia dicen que los 4 seres vivientes, la función que tienen es la organización de la adoración que se le tributa al que está en el trono. Amén. Que Dios nos ayude a despertar ese sentir de adorarle. Porque no hay nada que encandile más a Dios que la adoración. No hay nada que llame más la atención que la adoración. Amén. Me gustaría hablarles en los minutos que nos restan del querubín. Hemos hablado del ángel, hemos hablado del serafín, hemos hablado del arcángel y me gustaría hablarles del querubín. Mire, cuando hablamos del querubín tenemos que decir que a diferencia del ángel, y ahora vamos a entender el porqué, que a diferencia del arcángel y que a diferencia del serafín, pareciera ser que dentro del rango del mundo angelical es el que ostenta, amén, la mayor posición de autoridad y de poder. ¿Por qué? Si nosotros leemos en Ezequiel, en el capítulo 28, versículos 12 y 13, dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Dice Ezequiel en el capítulo 28 y versículo 14: tú querubín grande protector, yo te puse en el monte santo del testimonio, allí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas. Cuando hablamos del querubín, parece ser que Satanás fue el primer querubín creado dentro del rango del querubín. Hubo un momento puntual que no podemos precisar dentro de la eternidad de Dios y del mundo preexistente, del mundo etéreo, donde Dios quiso hacer una manifestación de su gloria, diciendo: el Creador va a hacer una manifestación de gloria por medio de su creación, ¿vale? Y cuando quiere crear y cuando quiere poner de manifiesto la gloria que hay en el Creador, manifestándola en la creación, escoge el rango del querubín. ¿De acuerdo? Y dice: he creado al serafín, he creado al arcángel, he creado al ángel, pero ahora voy a crear al querubín. Y voy a hacer una manifestación de la gloria del Creador por medio de la creación. Vale. Y lo pone como el más excelente. Hemos comenzado diciendo que la diferencia que hay entre un arcángel y la diferencia que hay entre un querubín es que un arcángel es un guerrero de intervención y un querubín es un guerrero de posición. ¿Qué quiere decir esto? Las mayores responsabilidades que aparecen en la Biblia han sido siempre delegadas a querubines, porque pareciera ser que dentro de las características que lo embargan a cada uno de estos seres, tienen un poder y una autoridad que está por encima de la autoridad y del poder de un arcángel, de un serafín y de un ángel. El querubín ostenta un poder dentro del mundo espiritual que está por encima del poder del ángel, del poder del arcángel y del poder del serafín. Amén. Las mayores responsabilidades fueron delegadas a él.
Si nosotros nos acercamos, en uno de los textos que hemos leído, la Biblia dice: tú, querubín grande y protector, yo te puse en el monte santo de Dios a los lados del norte. ¿Leyó ese versículo en alguna ocasión? Bueno, pues eso tiene una explicación que entramos en la misma dinámica que con la interpretación de los 4 seres vivientes, pero que es realmente coherente y es lógicamente razonable de interpretar. Cuando nosotros hablamos del monte santo, del testimonio a los lados del norte en el cielo, tenemos que decir que las cosas de abajo son hechas a imagen de las cosas de arriba. De la misma forma que hay un Edén celestial, había un Edén terrenal, y de la misma forma que hay un monte santo del testimonio a los lados del norte en la ciudad del gran rey en el cielo, hay un monte santo del testimonio en la ciudad de Jerusalén terrenal en los lados del norte. Entendiendo la función que va a desempeñar el monte santo del testimonio terrenal en la Jerusalén terrenal cuando venga Cristo a reinar por 1000 años, vamos a entender qué función coherentemente tenía el monte santo del testimonio a los lados del norte, el cual guardaba el querubín. Un misterio que no podemos describir. ¿De qué lo guardaba? No lo podemos decir, porque la gloria del rey es su honra, pero la gloria de Dios es su secreto. Amén. Dios es insondable, su mente es infinita. ¿Quién fue su consejero? Amén. ¿Quién podrá entrar en los misterios indescriptibles del Dios infinito? No lo sabemos. Y eso forma parte de su gloria. Si lo supiéramos todo de Él, dejaría de ser Dios. Amén. Algo en lo cual Él se gloria es que hay misterios que nuestra mente no tiene capacidad de sondear ni de profundizar. Y tendríamos que preguntar, ¿de qué tenía que estar guardando el querubín el monte santo del cielo eterno? Pues no lo sé, pero sí que lo estaba guardando. ¿Y qué función tenía el monte santo a los lados del norte en la eternidad, en el cielo empíreo, en el asiento supremo de la divinidad de Dios? Lo podemos entender al espejo y a la luz de la función que va a tener el monte santo del testimonio en la Jerusalén terrenal cuando Cristo venga a reinar por 1000 años. ¿Y qué función va a tener? Pues lo explicamos. La Biblia nos dice que el monte existe en Jerusalén. Dice Ezequiel, Salmos en el capítulo 48, versículo dice: en el monte Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Pastor, si lo puedes corroborar, Salmo 48, versículo 2. Y no lo lees. ¿Salmo 48? Sí, Salmo 48, versículo 2. El monte Sión, a los lados del norte, en la Jerusalén terrenal existente de hoy, es una realidad. 48. 48, 2. 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, en la ciudad del gran rey. Amén. Luego entonces vemos que el monte Sión, a los lados del norte, en la ciudad del gran rey, es una realidad existencial, que luego si sigue en los textos a posteriori del que acabas de leer, está hablando de que tienen que desarrollarse unos eventos en esa ciudad que están estrechamente vinculados con la ciudad terrenal. ¿Vale? ¿Qué función va a desarrollar ese monte? La función que va a desarrollar ese monte la encontramos en el profeta Ahías, en el capítulo 1, versículo 17, y dice así. Dice: mas en el monte de Sión, a los lados del norte, esto es una profecía que se cumple en el milenio, habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Qué bonito. Amén. Quiere decir que cuando Cristo venga a establecer el reinado mesiánico, el Israel que quede con vida y que no haya sucumbido a la extorsión del anticristo, que Jehová Dios lo reprenda, la Biblia dice que los reunirá. ¿Dónde los va a reunir? En el monte santo, a los lados del norte, en la ciudad del gran rey. Allí los va a dignificar nuevamente como nación y recuperarán todas sus posesiones, que es la tierra que tienen por promesa y por heredad. Todo eso se va a cumplir allí.
Y los entendidos dicen que es en el monte santo del Sión celestial que estaba guardando el querubín, donde la Iglesia va a ser reunida para celebrar las bodas del Cordero. Amén. Y donde se nos va a dar la recuperación de todas nuestras posesiones de la herencia eterna. Que fue precisamente por eso donde dicen aquellos que investigan un poquito con respecto al tema que Satanás se rebeló. Porque estaba guardando algo para alguien a quien se le iba a dar más dignidad que a él, lo cual no entendió, no asumió y no comprendió. Y como consecuencia de eso entró en una rebeldía y en una amargura profunda que lo llevó a una rebelión que es la que conocemos en la Escritura. Amén. Luego entonces podemos ver que lugares tan importantes, misiones tan importantes de protección, siempre han sido encomendadas a el querubín. Hay algo que todavía nos lo manifiesta de una forma más gráfica y más clara con respecto al tema que nos ocupa, y es que ustedes recuerdan cuando Adán y Eva pecaron en el Edén. Esto es sustancialmente importante, ¿vale? Cuando ellos pecan, por no entretenerme a leerles, cuando ellos pecan, la prohibición que ellos tenían era que no podían comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Podían comer del árbol de la vida, pero no podían comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Sin embargo, cuando pecan y comen del árbol de la ciencia, del bien y del mal, se produce en ellos ese efecto múltiple de muerte, que es la muerte espiritual y la muerte física. Amén. Aunque la muerte física no fue in situ, sino que fue progresiva, pero se legalizó a partir de esa acción. Amén. La Biblia dice literalmente: y Jehová dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahora ya sabe el bien y el mal. Dice, ahora pues, que no alargue su mano y también tome del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén a querubines, para que guardasen el camino que llevaba al árbol de la vida. Amén. Mientras que estaban dentro del árbol de la vida, o sea, mientras que estaban dentro del huerto del Edén, podían comer del árbol de la vida. Pareciera ser que el árbol de la vida tenía unas características que regeneraban la vida y permitían al ser humano que estaba establecido en aquel que viviera eternamente. Era, dicen los entendidos, que era como un milagro de Dios, donde al participar del árbol de la vida te estabas constantemente disfrutando de una eterna juventud. Parece de los cuentos de Merlín, pero es una realidad. Mientras que estaban en paz, en condición y en posición de legalidad con Él, Él no les prohíbe comer del árbol de la vida. Podían comer. Pero, sorprendentemente, una de las precauciones prioritarias que Dios toma en el momento que se produce la muerte espiritual es que no sigan comiendo del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque pareciera ser que los efectos del árbol de la vida era que los podía seguir regenerando para que vivieran eternamente. Esa responsabilidad la delegó Dios en los querubines, porque aunque aquí vemos como un hecho histórico que no tiene mayor trascendencia, tenemos que decir que es sustancialmente importante, porque este acto, este momento, ponía en peligro el plan de la redención. Amén. ¿Entendéis lo que le quiero decir? Este momento es tan importante que podía alterar el plan de la redención. Y un hecho tan importante no lo puso Dios en manos de cualquiera, lo puso Dios en manos de los querubines, porque son los máximos
guardianes con características para poder proteger las misiones encomendadas directamente por Dios. ¿Y por qué decimos que podían alterar el plan de redención? Porque si ellos hubieran comido del árbol de la vida, podían haber vivido eternamente, espiritualmente muertos, pero físicamente vivos. Amén. Eternamente con la semilla del pecado en este cuerpo, y uno de los principales objetivos del plan de redención, que es rescatarnos de este cuerpo de muerte y revestirnos de un cuerpo inmortal para llevarnos a disfrutar de un cuerpo glorificado, exento de la tentación y del deseo del pecado, como el que hoy tenemos por medio del pecado original, hubiera sido una utopía, un plan maravilloso que se elaboró en la mente omnisciente de Dios, pero que lamentablemente no se hubiera podido llevar a la práctica. ¿Entendió? Y para que eso no ocurriera y el hombre no viviera eternamente con un cuerpo que se había convertido en defectuoso, no que Dios lo creó defectuoso, porque Dios no hace nada defectuoso, sino que se había convertido en defectuoso como consecuencia del pecado original. Para que no viviera eternamente en ese estado de defecto, Dios encomendó esa obra tan sustancialmente importante a los querubines para que el plan de redención culminara con éxito como ha culminado. Amén. Y si eso nos vale, hay algo que todavía pone de manifiesto la importancia que tiene el querubín, el potencial que desarrolla este ser. Y les voy a leer un texto y vamos a ir finalizando. Éxodo, en el capítulo 25, versículo 17, dice Dios a Moisés: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos, etcétera, etcétera. Dice, harás también, esto es lo importante, 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y ahora dice, y los 2 querubines extenderán por encima sus alas, cubriendo con sus alas al propiciatorio, y sus rostros estarán el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. ¿Qué quiere decir esto? Yo se lo voy a explicar. Imagínense que esto es el propiciatorio, ¿vale? Y de una misma pieza, de aquí tenía que salir un querubín y de aquí tenía que salir otro querubín. El propiciatorio está simbolizando la obra de la redención. Ustedes ya lo saben, porque era ahí donde se vertía la sangre y donde quedaba la expiación de los pecados. Amén. Y de aquí salía un querubín, de aquí salía otro querubín y con sus alas conectaban. Amén. Y la cara de un querubín enfrente de la otra. ¿Qué quiere decir eso? En el propiciatorio que está significando el plan de redención. Nos está diciendo Dios que sí o sí el plan de redención se va a llevar a cabo por encima de la obra de los enemigos, por encima de cualquier oposición diabólica, por encima de cualquier incomprensión humana. El plan de redención iba a ser una realidad sí o sí para que diera a luz una iglesia llena de gloria y de poder. Y para poner de manifiesto esa seguridad inmutable, toma la figura de los querubines como el máximo exponente de gloria, de fuerza y de poder del mundo existencial, diciendo la cobertura que tiene el propiciatorio está bajo el amparo de querubines, lo que quiere decir que sí o sí el plan de redención se va a cumplir, va a ser una realidad y ustedes lo van a disfrutar. Amén. Luego entonces cuando hablamos del querubín, hablamos de que son dentro del mundo angelical el ángel que ostenta más poder y más autoridad, evidentemente no restando la gloria que le pertenece al serafín, evidentemente no restando la gloria que le pertenece al arcángel y evidentemente no restando la gloria que le pertenece al ángel. Amén. Bueno, me permiten 5 minutos y termino y ya lo acabamos. Hemos hablado
de los rangos angelicales que hay tanto en el mundo espiritual positivo como también pueden existir en el mundo espiritual negativo. Si vemos todo el potencial que puede manejar un ángel, donde dice la Biblia que un solo ángel mató a 180.000 soldados sirios en un enfrentamiento, un ángel dentro del rango del mundo angelical ostentan el rango de un soldado raso. Amén. Imagínese usted lo que puede hacer un arcángel, imagínese usted lo que puede hacer un querubín. Si todo esto en el mundo espiritual es en favor nuestro, en el mundo espiritual esos seres que no vemos van en detrimento nuestro. Amén. Por eso dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades que operan en las regiones celestes. Dice, vestidos de toda la armadura, porque solamente con la armadura de Dios es de la única forma que ustedes tendrán la capacidad de poder enfrentar semejante conflicto. Porque las armas de nuestra milicia no pueden ser carnales, sino espirituales y poderosas para destruir fortalezas y conquistar reinos. Quiere decir que no hay otra manera de enfrentar ese mundo espiritual que no vemos. Porque si son extremadamente poderosos para hacer el bien en el mundo de Dios, también tengo que decirle, hay una realidad de la cual el apóstol San Pablo nos advierte de forma enfática y dice, no quiero que ignoréis acerca de las maquinaciones del adversario, para que no gane ventaja. No podemos vivir como si nos enfrentáramos a cualquiera. Entender y entendamos que nos estamos enfrentando a seres extremadamente potencial para hacer el mal y que solamente mediante la cobertura del Espíritu y la armadura de Dios los podemos vencer. Amén. Con gloria, con poder y con autoridad. Ellos no respetan la sabiduría secular, ellos no respetan un coeficiente mental sobresaliente, ellos no respetan una economía sobresaliente, ellos no respetan la reputación que usted pueda tener en su apellido, ellos respetan única y exclusivamente el poder que embargue su corazón del mundo espiritual y de Dios. Amén. Y si queremos mantenerlos a raya, si queremos levantar vallados para que no puedan operar, tiene que ser bajo la cobertura, bajo la unción y bajo el poder del Espíritu Santo. Porque humanamente se escapa de nuestra mente a quien nos enfrentamos. Amén. Vamos a terminar leyendo y marcando la diferencia con respecto a todo esto. Dice Filipenses en el capítulo 1, versículo 21, dice: sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 3:10, y vamos a ir terminando, dice: porque la multiforme sabiduría de Dios ha sido dada ahora a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Colosenses en el capítulo 1, versículo 16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Cuando hablamos de trono, principado, potestades, dominio, podemos ver que están en el mundo celestial, amén, pero también están en el mundo terrenal, lo dice la palabra, amén. Quiere decir que hay tronos, principados y dominios que ahora vamos a explicar rápidamente qué es, rápidamente, 2 minutos, en el mundo celestial, pero también hay principados, tronos y dominios en el mundo espiritual negativo, que van en detrimento, amén, y en menoscabo de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de un principado, cuando hablamos de un dominio, cuando hablamos de una potestad, cuando hablamos de una hueste, cuando hablamos de los gobernadores, no hablamos de ángeles diferentes a los que ya hemos mencionado, porque no hay más. Está el ángel, el arcángel, el serafín y el querubín. Luego, entonces, ¿qué es un principado? ¿Qué es un gobernador? ¿Qué es un dominio? ¿Qué es una hueste? ¿Qué es una potestad? Son posiciones y condiciones de autoridad que ostentan los ángeles que a priori hemos estado hablando. Son gobiernos y posiciones de autoridad que un arcángel, un serafín, un querubín o un ángel
puede tomar. Yo se lo explico. Por ejemplo, cuando hablamos de un principado, decimos que un principado no es otra cosa que un demonio o un ángel territorial que puede estar gobernando una nación, una ciudad o un pueblo. ¿Amén? Atención a esto. ¿Qué es un principado? Es un demonio o un ángel que puede estar gobernando una nación, una ciudad o un pueblo. Solo uno. Sí. Puede haber un demonio plantado en una ciudad, o puede haber 2 principados, o puede haber 3 principados, pero con que haya uno ya nos está dando la lata. Es que decir principado me sonaba como algo que más amplio. No, un principado es un demonio que normalmente, ahora lo vamos a ver, normalmente los que ostentan el desarrollo de un principado es un arcángel, porque un arcángel es un príncipe. ¿Vale? Entonces, hemos hablado de que hay arcángeles en el mundo espiritual positivo y hay arcángeles en el mundo espiritual negativo. Entonces, cuando hablamos de un arcángel, decimos que un arcángel es un principado, en este caso positivo, que Dios planta en un lugar para dar cobertura a esa ciudad, a ese pueblo o a ese territorio, o por el contrario, puede existir un principado en una ciudad, en un pueblo o en un territorio que sea un arcángel que está ejerciendo la función de un demonio. Amén. Y esto lo podemos ver en Daniel, en el capítulo 10, versículo 13, que es una realidad bíblica, donde dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Amén. Daniel dice que el príncipe del reino de Persia, que era un demonio, se le opuso durante 21 días para que la respuesta que él llegara, que él estaba esperando, le llegara. ¿Qué era Persia? Lo que es actualmente Irán. La antigua Persia es lo que es actualmente Irán, ¿vale? Y aquí estaba un principado que estaba gobernando esa nación. Luego, entonces, cuando hablamos de un principado, decimos que un principado es un demonio que puede estar gobernando una nación, un territorio o un pueblo. O un ángel, vamos. O un ángel en favor de cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué es un gobernador? Esto es muy importante. Por eso, claro, cuando nos encontramos sentido a ciertos textos que quizá no le damos la importancia que tiene, pero que todo lo que dice la palabra tiene mucha importancia. ¿Saben ustedes quién son los gobernadores? Son espíritus, tanto en el mundo positivo como en el negativo, que tienen la función de influenciar, para bien o para mal, a los que nos están gobernando, tanto a niveles locales, como regionales, como nacionales. ¿Vale? Quiere decir que hay espíritus que van a los que nos gobiernan y los pueden influenciar para mal. ¿Para qué? Para que su gobierno sea un gobierno tirano, falta de equidad y de justicia, donde se esté permitiendo el pecado que nosotros ya estamos viendo y donde lo empiecen a legalizar. Todo esto que vemos, que aparentemente lo estamos naturalizando, detrás de todo esto hay una influencia de los gobernadores, que son espíritus que van a los gobernadores, que por eso se les llama de esa forma, a nivel local, nacional y regional, donde están influenciando, amén, a los que tienen que legislar para que se legalice cosas que la Biblia totalmente prohíbe, como la homosexualidad, como el lesbianismo, como esto, como aquello y como lo otro. Algo legal, donde lo que no es normal aparece como normal y lo que es normal aparece como extraño. Todo eso es una operación del mundo del espíritu satánico, concretamente de los gobernadores que tienen esa función. Por eso el apóstol San Pablo, que planeaba en una esfera y en una dimensión donde la intuición de su espíritu humano estaba sensibilizada para poder captar las vibraciones del mundo espiritual, él dice en 1 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1, dice: exhorto ante todo
exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, en posición de gobierno, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice el apóstol Pablo, orad por los que os presiden, para que toda obra de los gobernadores sea rota y no puedan aplicar leyes que vayan en contra de la voluntad de Dios y traigan maldición a la tierra en la cual están gobernando. Amén. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos viendo es consecuencia del pecado tan abundante que está proliferando. Amén. De una forma copiosa y con una profusión abundante. Amén. Que Dios nos ayude a entender esto. Luego también están los dominios, que a diferencia de los gobernadores, esto es muy importante. Entramos en una escala del mundo espiritual que por eso en algunos momentos, cuando vemos en algunas denominaciones a nivel internacional que hacen oraciones a niveles nacionales e internacionales, a nosotros se nos escapa de nuestra comprensión y pareciera ser como que no tiene mucho sentido esa oración. Pero son oraciones con una sustancia, con un contenido y con una profundidad que quiera Dios, amén, que el Espíritu Santo nos las haga entender a cada uno de nosotros. Porque ¿qué es un dominio? Mire, un dominio, a diferencia de un gobernador, los dominios son aquellos espíritus que están encargados no de un alcalde, no de un gobernador de una nación común, amén, no de un presidente regional, sino que los dominios están encargados de atacar y de influenciar a los líderes que están ostentando posiciones de autoridad a nivel internacional, como por ejemplo la ONU, la Comunidad Europea, todo lo que está en el Parlamento a nivel europeo, a nivel internacional, los gobernadores que determinan en la economía un sí o un no para una guerra. Hay espíritus que se le llaman los dominios, que están atacando a esas esferas de alto nivel. Amén. Tenemos que orar por los que nos presiden en cualquiera de las escalas, porque más tarde o más temprano eso perjudica profunda y seriamente el crecimiento y el desarrollo de la Iglesia en la faz de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Y yo ya solamente voy a terminar con esto. Hemos hablado de lo que era un principado, hemos hablado de lo que era un dominio, hemos hablado de lo que es un gobernador de las tinieblas, y la Biblia también nos habla de las potestades y de las huestes. ¿Saben ustedes qué son las potestades y las huestes? Son esos demonios, amén, que son abundantes y que tienen la función de influenciar tanto al creyente como al inconverso para pecar. Son aquellos que estimulan el deseo, amén, a través de los dardos que lanzan a la mente tanto del creyente como del no creyente para pecar. Lo que ustedes están viendo y estamos viendo de gente el otro día en Badajoz, en el puente de la universidad, iba un hombre con una moto de unos 30 y tantos años, Rodrigo, ha parado su moto tranquilamente, se ha tirado del puente y se ha quitado la vida sin más. Hay una cantidad de suicidios, estadísticamente hablando, a nivel internacional, a nivel nacional, impresionante. ¿Saben ustedes quién está operando en la mente de estas personas para llevarlo a esta situación tan in extremis y como consecuencia no tan solamente de suicidio, sino pecados aberrativos que nuestra mente no está preparada para entender, porque vivimos en una esfera, vivimos en un ambiente, vivimos en una atmósfera que desconocemos todo lo que se está respirando por ahí, pero todo eso está orquestado, organizado, estimulado y enardecido por las huestes y por las potestades. ¿Qué son huestes y potestades? Son espíritus de demonios
que tienen como objetivo influenciar al hombre y a la mujer para llevarlos a pecar y como consecuencia de ese pecado llevarlos a la destrucción. Amén. Y hablamos por último, con esto terminamos, hablamos de lo que es un trono. Amén. Hemos hablado de lo que es un principado, hemos hablado de lo que es un gobernador y a diferencia de lo que es el principado y lo que es el gobernador, un trono es un demonio, amén, que lleva generaciones establecido en un lugar. Por eso se le dice trono, porque se ha sentado. Hay espíritus, demonios, que llevan siglos asentados en un lugar, gobernando e influenciando el lugar en el cual se encuentran, llámese ciudad, llámese pueblo, llámese territorio o llámese nación. Llevan siglos y a eso ya se le llama trono porque se han asentado. No es un principado que ha venido a influir en un momento puntual, pero ha sido relegado como consecuencia de la oposición que ha encontrado de la iglesia que se encuentra en esa nación, en esa ciudad. Sino hablamos de tronos que llevan siglos y generaciones establecidos ya, asentados, a eso se le llama trono, influenciando y gobernando negativamente el lugar donde se encuentra. Amén. Y esto es lo que significa un trono, esto es lo que significa un gobernador, eso es lo que significa un principado, eso es lo que significan las huestes y las potestades. Amén. Espero que lo hayan entendido. Si por cualquier cosa no lo han entendido, yo lo vuelvo a repetir. Tenemos hasta las 11 o las 12 de la noche. Pero hasta aquí lo que el Señor puso en mi corazón, ¿vale? Bueno, pues nada, señores, que Dios les bendiga.